Bienvenidos. En el capítulo 2 se toca el tópico de los antecedentes de la psicología científica. Prieto, el autor, refiere que la psicología, para separarse del resto de las disciplinas, primero debe tomar elementos asociados con algunas de las mismas. Por ejemplo, la psicología puede tomar como referencia o antecedente inicialmente a la filosofía, luego a las ciencias naturales y finalmente a la medicina. En cuanto a la filosofía hereda muchas de sus problemáticas a la psicología, las cuales la psicología buscará responder desde su aproximación más próxima, desde su aproximación más dentro del campo metodológico propio de la disciplina en ciernes. El nacimiento, quiero decir, en este caso, ya que estamos refiriendo el inicio de la misma. Cuando hablamos de la psicología y su relación con la filosofía, la misma presenta una serie de problemáticas, siendo una de las más representativas la de la dualidad mente-cuerpo, por ejemplo. En este sentido, podemos hablar desde lo que es la terminología que habrá de utilizarse a partir de la filosofía, pasando por los esquemas básicos de referencia, de ahí mi mención de la dualidad mente-cuerpo, llegando a lo que es el aporte epistemológico. En cuanto a la terminología, me remito a los planteamientos de Philippe Melanchthon, quien es el primer autor que en sus seminarios menciona por primera vez o hace uso por primera vez del término psicología, ya que consideraba que la mente podía ser un objeto de estudio viable. Este término será luego popularizado por Christian Wolff con su subdivisión metodológica o de abordaje referida a la psicología racional, que aborda los aspectos mentales, y a la psicología de tipo empírica, que aborda los fenómenos de la experiencia, señalando este autor que ambas formas de abordaje son harto diferentes. De allí podemos establecer que, en términos de los esquemas básicos de referencia, estos hacen referencia, valga la redundancia, en cuanto a un conjunto de temáticas y líneas de pensamiento sobre las cuales se cimentan las temáticas y objetos de interés dentro del campo de estudio de la psicología. Podemos mencionar al asociacionismo, podemos mencionar al materialismo, al empirismo, al racionalismo, todo aquello, el mecanicismo, si se prefiere, que, para poder ilustrar el punto del autor, tienen o por lo menos cimentan las bases de interés o de objetos de interés al momento de abordar la investigación científica académica en psicología. Por ejemplo, si hablamos del asociacionismo, él mismo se conecta a nivel histórico con el conductismo, sobre todo en sus principios de cómo las ideas se asocian. La contigüidad temporal resulta muy importante para los conductistas al momento de abordar sus formas de condicionamiento, tanto clásico, pero principalmente su condicionamiento operante skinneriano. En cuanto a la epistemología lo que busca en este caso es procurar establecer si los niveles de conocimiento alcanzados, si el conocimiento en sí trabajado, presenta niveles o reconocimiento científico, si estos conocimientos realmente en términos metodológicos cumplen con los requisitos de la ciencia, trabajando dentro de lo que entendemos como la teoría de las ciencias. Es así entonces como, cuando nos referimos a cómo la psicología se construye eventualmente, que podemos pasar a lo que entenderíamos como los antecedentes de las ciencias naturales. En cuanto a las ciencias naturales, la psicología toma hitos históricos relacionados con descubrimientos en cuanto al sistema nervioso, por un lado, descubrimientos realizados en la segunda mitad del siglo XVIII principalmente, y la primera mitad del siglo XX confirmados y profundizados, en parte. A su vez también introduce la idea de la biología, en efecto, la biología evolucionista, en cuanto a los planteamientos y pugnas que hubieron entre Lamarck y Darwin, de la cual se hablará más adelante. La tercera fuente de la cual bebe la psicología para su constitución como área científica propia es la medicina.
En cuanto a la medicina, debemos rescatar los aportes brindados por el campo de la psiquiatría y el campo de la psicología clínica. Claro está que las bases de la psicología clínica en cierta forma podrían ser remitidas, ¿no es cierto?, referidas a los inicios del psicoanálisis con el desarrollo de la cura hablada, del trabajo psicoterapéutico. Pero Prieto señala que cuando hablamos de psicología clínica se sale de los planteamientos básicos psicoanalistas y se introduce a un campo de abordaje propiamente dicho. En cuanto a estos esquemas básicos de referencia, uno de los más destacados y más controversiales, ya que es un tema de discusión incluso ahora entre los psicólogos, es el del dualismo mente-cuerpo. Este tema, para poder ser entendido, debe ser abordado desde la porción histórica referida a la influencia racionalista y la porción referida a la influencia de tipo empirista. Dos visiones bastante diferentes, a momentos quizás contradictorias, en el sentido de una tesis y una antitesis. Si hablamos de la influencia racionalista, debemos entender que cuando hablamos de racionalismo, no referimos el negar la presencia de Dios, de la divinidad, no, ya que el pensamiento racionalista se fundamenta inicialmente y profundamente en los abordajes cartesianos, es decir, en el trabajo de René Descartes, el cual no niega a Dios, incluso a pesar de que pudieran surgir algún tipo de dilemas en cuanto a la metodología de su trabajo deductivo. Descartes le otorga mucho peso a la razón. Cogito ergo sum. Pienso, luego existo. Él refiere que sólo a través de la razón o mediante la razón damos cuenta de nuestra existencia. Señala que la razón nos brinda tanto los contenidos como el método adecuado para poder encontrar el conocimiento cierto. El conocimiento científico cierto se obtiene a partir de aquellos objetos que son dados de forma clara y distinta a la mente. Su método es el pensamiento deductivo, a través de pasar de una verdad deductiva a otra verdad deductiva. Descartes señala que no debemos dejarnos llevar por los sentidos, cosa que utilizan los empiristas, se basan en la experiencia de los sentidos. Él señala que los sentidos pueden engañarnos, después de todo, existen las ilusiones ópticas y pueden llegar a engañarnos, como seres humanos con sentidos. Bueno, me refiero a los aspectos sensoriales por entero. René Descartes señala que existen dos realidades muy separadas, las cuales en realidad dos realidades con una separación marcada. Va en contra de lo que plantea Aristóteles, de dos realidades que interactúan, interdependientes de alguna manera. Él señala que son la realidad del mundo, de las cosas, del cuerpo, de los animales, la res extensa, y la realidad del mundo de la mente, de las ideas racionales, de las ideas innatas, la res cogitans. Ambas realidades unidas en un punto intermedio, orgánico, denominado la glándula pineal. Esta glándula pineal, Descartes la considera como un órgano importantísimo. Algunos autores atribuyen que Descartes consideraba que allí se encontraba el alma, la mente, puesto que se encuentra en un punto central de nuestro cerebro, próxima a los líquidos, al líquido cefalorraquídeo, mejor dicho, que según Descartes era el que impulsaba nuestras capacidades biológicas, lo que motorizaba el cuerpo. Reconozcamos que René Descartes tuvo la oportunidad de conocer los robots de su época impulsados por fluidos, por la hidráulica de su momento. Ahora se sabe que la glándula pineal simplemente se encarga de procesos estacionales. Sin embargo, cuando hablamos de la res extensa, él refiere, ¿no es cierto?, lo que entenderíamos como el concepto de la extensión, de las diferencias cuantitativas, en cuanto a nuestro organismo y a los animales, a los cuales considera autómatas, los cuales funcionan independientemente de la razón. Con esto acuña dos términos, por lo menos un término a la filosofía y un término dentro de la psicología, siendo el primero el del mecanicismo, autómatas que funcionan solo mediante el reflejo. Brinda una explicación de tipo fisiológica a su vez al hablar de reflejo.
A su vez establece el determinismo, lo introduce, señalando que los seres pueden funcionar determinados solo por un aspecto fundamental, que en este caso es, ¿no es cierto?, los automatismos propios de los seres físicos, de las cosas. Este mecanismo será fundamental. Cuando hablo de Aristóteles y hablo de Descartes, señalo que el autor lo que está haciendo en este momento es marcar la separación que aún hoy se continúa estudiando entre lo que es la mente, el alma y el cuerpo. Bueno, psicología, alma es entendida como mente, entendida de alguna manera un poco distinta de lo que se plantea en aspectos en las esferas de tipo teológicas, pero es un tema de discusión aparte. En cuanto a la res cogitans, refiere que, en cuanto a la conducta humana, la razón humana, que es lo que nos mueve, las ideas innatas, racionales, están presentes. Nuestro lenguaje es innato y a su vez, Dios nos ha dado el instinto, el cual nos motiva, nos motoriza para poder llevar a cabo una adaptación biológica. De esta manera, genera esta separación importante que aún hoy es tema un poco controversial. Con su mecanicismo, da lugar a que autores como Leibniz planteen una visión más bien entendida como teleológica. Es decir, ¿somos el resultado de eventos casuales? ¿O todo lo que somos nosotros tiene un fin definitivo? Algunos autores, aunque cuestionan este planteamiento y dicen que es la tendencia del hombre a proyectarse en las cosas, en los animales, otros autores cuestionan aquello y dicen que en realidad nosotros como especie tenemos una finalidad y la naturaleza la tiene. Leibniz es uno de ellos, refiriendo que la naturaleza en sí misma está constituida por elementos analizables, individuales, interdependientes, denominados mónadas, seres espirituales, los cuales solo son capaces de generar acción. De esa manera se extiende a la mente humana, pudiendo iniciar el campo del estudio del interior de la mente, ya que la misma presenta a su vez lo que entendemos como una conciencia, la cual no es más que la suma de percepciones, las cuales son apercibidas a lo largo de la vida del individuo, las cuales pueden ser claramente identificables y estudiadas una por una. Así se introduce el mecanicismo, se introduce el concepto a su vez del instinto, del determinismo, tanto en filosofía como en psicología, temáticas que aún hoy en día, ¿no es cierto?, son tema de estudio. Recordemos que, de acuerdo a los planteamientos, también debo señalar que se introduce el concepto de las finalidades, las metas y los propósitos, que son muy importantes para la psicología, ya que, resumiendo ya para terminar, la parte, ¿no es cierto?, de la influencia cartesiana, de la influencia racionalista, Leibniz nos habla que estos elementos individuales, estos elementos interdependientes, habrán, ¿no es cierto?, de funcionar dentro de una visión mecanicista a raíz de una armonía preestablecida, finalista. En cuanto a la influencia empirista, debemos remitirnos al periodo histórico y al territorio en el cual surge esta línea de pensamiento. En el mundo anglosajón, en el territorio británico más precisamente, debemos remitirnos a la pugna que genera Cromwell en cuanto al cuestionamiento del origen divino del poder de los reyes. ¿Por qué Prieto menciona esto? Porque en ese periodo histórico eran dogmas o ideas que no podían ser discutidas. La idea del poder de un hombre que a través de Dios gobierna a los otros es cuestionada por Cromwell, pero en términos dogmáticos no es cuestionada en las ideas de tipo racionalistas del pensamiento cartesiano. Pero a partir de estos reclamos correspondientes, que más adelante pueden desembocar, dependiendo si hay relaciones o no con la Revolución Francesa, se cuestiona el origen del hombre, el origen del poder y la autodeterminación de los seres humanos, tema harto controversial. De esta manera, en el empirismo, se establece que no existen ideas innatas, pensamiento racional innato, a priorístico. Para los empiristas, el conocimiento a los humanos nos es dado mediante los sentidos. Es decir, que la experiencia influye profundamente sobre nosotros. Es pues de esta manera que nos remitimos al planteamiento del mecanicismo materialista, donde se toma el mecanicismo cartesiano, pero se le da un sentido empirista, ya que
Vivimos en un mundo material, inmersos en un mundo material, los seres humanos, nuestra conducta y, si es posible, de considerar nuestra mente, son un fenómeno de tipo natural. Y al ser un fenómeno de tipo material, hago énfasis en esto, respondemos a las leyes de la naturaleza. Una vez determinadas las leyes de la naturaleza que rigen la ley del movimiento de los cuerpos celestes y terrestres, se puede generar lo que es las leyes de la conducta, entender las leyes de la conducta. Entendidas las leyes de la conducta, entonces lo que se puede hacer es poder predecir, quizás me atrevo a decir controlar la conducta de los seres humanos. De esta manera entonces se elimina la idea de que tenemos un libre albedrío y que nosotros realmente respondemos más que nada a un ambiente, a una serie de asociaciones dentro de los elementos propios de nuestra mente, de nuestros pensamientos, siempre que estos pensamientos sean entendidos como resultado de asociaciones de intervención del entorno, intervención de la experiencia. Así entonces hablamos de un mecanismo materialista que, de acuerdo a Prieto y autores, será defendido, planteado, ¿no es cierto?, reforzado por figuras como Hobbes, quien plantea que el pensamiento no es más que la suma, la resta, la división de sus elementos esenciales, los elementos que componen a la mente en particular. En este sentido podemos referir que somos seres que no tenemos un libre albedrío tal cual puede entenderse, ¿no es cierto?, en este sentido. Curioso, ¿no es cierto?, en la contradicción de la búsqueda de la autodeterminación de las personas. Pero debemos reconocer nuestra naturaleza material. Aquí entra la figura, ¿no es cierto?, del aspecto de John Locke, del autor de John Locke, es mejor dicho. John Locke nos habla de que somos tabula rasa, tabla en blanco, pizarrón en blanco. Es decir, que cuando nacemos no tenemos ideas innatas, nacemos como un pizarrón en blanco, como una tabla en blanco, sobre la cual la vida escribirá una serie de experiencias, una serie de asociaciones que determinarán a partir de ese momento nuestra forma de ver las cosas. No nacemos no nacemos sabiendo las cosas. No nacemos sabiendo las cosas, las vamos aprendiendo. Pero es un tema también que resulta ser harto controversial. ¿Qué es lo que nos determina? ¿La naturaleza o las experiencias que siguen después de haber nacido? Al decir naturaleza quiero decir nuestra herencia. Son preguntas que, al igual que el dualismo mente-cuerpo, también serán tema de harta controversia entre los profesionales. Y aún hoy, ¿no es cierto?, en un inicio y ahora en el presente, en el ambiente, en el zeitgeist contemporáneo. Zeitgeist entendido como el clima intelectual imperante. Es así como, ¿no es cierto?, entendemos que nuestra conducta es determinada por elementos ambientales y surgen ideas tales como el del llamado hedonismo psicológico, que está muy relacionado con el conductismo skinneriano de refuerzo positivo, refuerzo negativo. Es decir, hacemos aquello que nos da un efecto placentero y nos alejamos de aquello que nos produce un efecto displacentero. Entonces, el asociacionismo surge como una idea que puede explicar un mecanismo que permite explicar cómo las ideas surgen a partir de las sensaciones. Y estas sensaciones se van sumando las unas a las otras para poder generar lo que entendemos como ideas a partir de los principios ya mencionados en un comienzo de este capítulo 2, referidos como la contigüidad temporal, la similitud y el contraste. David Hume, plantea que los seres humanos, en este sentido, que solo estamos hechos por experiencia y ¿cierto?, por nuestros aspectos sensoriales, no podemos conocer la experiencia de la vida, la esencia en realidad del mundo entero. ¿Qué quiere decir? Es que, bueno, en contraste a los planteamientos cartesianos, que señalaban que a través del mecanicismo podíamos conocer las leyes naturales, y si conocíamos las leyes de la mecánica, no naturales, sino las leyes de la mecánica, podíamos explicarlo todo. El problema es que no es así desde la perspectiva de tipo empirista. Se señala en el empirismo que nosotros no podemos conocer el sí mismo de las cosas, sino solo los fenómenos que nos son dados, y a través de un razonamiento inductivo establecer asociaciones en base a la contigüidad, la similitud y el contraste. Lo que queda es una síntesis que habrá de ser realizada por Immanuel Kant de esta tesis racionalista y esta antitesis empirista.